Dios les bendiga, hermanos. Esta es la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en el sector Emajaguas. Y hoy vamos a estar teniendo la lección bíblica bajo el tema Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Está bajo la escritura que se encuentra en Primera de Juan capítulo 5. Vamos a estar tomando en consideración los primeros 21 versículos para la exposición que vamos a hacer sobre el tema antes mencionado. Les invito a que se unan a esta oración que haremos de comienzo. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios que ha tenido de nosotros misericordia y tu gracia se ha manifestado al darnos la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy vamos a tener este estudio de la palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y que esta palabra penetre en nuestra mente y en nuestro corazón podamos atesorarla y ponerla en práctica como hijos tuyos que somos, que hemos nacido de ti, Señor. Te damos gracias por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados, porque esta es la fe que edifica a tu iglesia. Hemos, Señor, recibido este don inefable de parte tuya. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les invito ahora a que tengamos la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión que nos da su Espíritu Santo. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este capítulo 5 reúne los temas presentados en la totalidad de esta carta del apóstol Juan, a quien se le adjudica. La carta destaca lo que es el amor de Dios, que se evidencia en la entrega de su Hijo en propiciación por los pecados de la humanidad. Tenemos que esta revelación de la encarnación del Hijo de Dios hay que protegerla y defenderla contra los falsos maestros que la niegan y buscan poner en cuestionamiento la verdad del mensaje de salvación que ha sido dada a las iglesias por los apóstoles. Aquel que confiesa y cree esta gran verdad no solo permanece en Dios, sino que ese gran amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por lo cual, así como podemos contar con el amor de Dios, podemos amarnos los unos a los otros. El versículo 1 de este capítulo 5 nos dice cómo se nace de Dios. Esto es, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es nacido de Dios. Ser nacido de Dios implica que éste se convierte en el Padre Celestial. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús y en su obra salvadora, somos transformados. Se tiene una nueva vida en Cristo. Se tiene la comprensión espiritual de que a través de su amor podemos aprender a amar a todos los que son parte de la familia de Dios. Luego tenemos los versículos 2 y 3 que exponen que cuando hay un cristiano que ama a Dios, éste guarda sus mandamientos con alegría. No los considera pesados, o sea, gravosos. Debemos entender que los mandamientos divinos no son para perjudicarnos, sino que estos buscan y tienen el efecto de guiarnos hacia una vida plena en Dios, ya que teniendo un corazón renovado, se desea agradar a Dios en obediencia, porque sus mandamientos ya están escritos en ese nuevo corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Jesús presentó en sus enseñanzas el contraste que había entre las reglas que imponían los religiosos de su tiempo y lo que él pedía a sus seguidores. Sobre las reglas y reglamentos de los religiosos, Jesús dijo que eran como pesadas cargas. Esto lo podemos encontrar en Mateo 23, versículo 4. Mientras que de sí mismo Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto significa que no son una carga añadida, pues el cumplirlos está basado
en el amor que se tiene hacia Dios. Notemos que los versículos traídos hasta ahora contienen una serie de elementos teológicos y éticos. Me refiero a estos primeros 4 versículos que nos plantean que hay que creer en Cristo. Esa es la fórmula doctrinal. Segundo que nos traen es que hay que amar a Dios y al prójimo. Está en esa forma planteada el elemento ético. Y el tercer punto es que es necesario guardar los mandamientos de Dios en amor. En el versículo 4 se nos declara que el cristiano tiene garantizada la victoria contra el mundo, la cual se obtiene a través de la fe, la cual está puesta en la persona de Jesucristo, a quien proclamamos como todo hombre y todo Dios. Somos salvos por la fe y mediante su obra en la cruz y su resurrección. La clave para nacer de Dios se concentra en creer en Jesús, el Hijo de Dios. Mientras permanezcamos en esa fe, somos declarados vencedores de nuestros enemigos espirituales por medio de la fe. Vamos ahora a considerar los versículos 6 al 8 en su discusión. Estos versículos buscan dejar en claro de quién habla el apóstol Juan. Y el apóstol Juan nos dice que Jesús vino mediante agua y sangre. A través del tiempo ha habido diferentes exposiciones acerca del significado de esta expresión de que Jesús vino de agua y sangre. Pero la mejor interpretación a la cual nos apoyamos y está también expresada por un antiguo cristiano llamado Tertuliano, que se inclinó a entender que Juan, al hacer esta expresión, se refirió al bautismo de Jesús y a la sangre derramada en su crucifixión. Recordemos que al ser Jesús herido en el costado por la lanza del soldado romano, lo que fluyó de este costado fue agua y sangre. Lo que quiere afirmar el apóstol Juan es que Jesús es el Cristo al momento de su bautismo en el Jordán y lo siguió siendo hasta su muerte en la cruz del Calvario. El versículo 8 nos dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. O sea, aquí se nos trae que son 3 los que testifican sobre la vida y ministerio de Cristo, el Espíritu de Dios, el agua y la sangre. El Espíritu Santo que habita en cada creyente es quien da testimonio de la vida y ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo cual, el que cree que Jesús es el Cristo e Hijo de Dios, tiene ya el testimonio de Dios por medio de su Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el que convence al ser humano de que es un pecador y que hay una alternativa de salvación que es a través de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué la necesidad del apóstol Juan realizar una defensa acerca de que Jesús era el Cristo? Esto surge ante la presencia dentro de la iglesia primitiva de una herejía conocida como el gnosticismo, donde sus seguidores afirmaban que Jesús no había venido en carne. Estas personas afirmaban que Jesús era un espíritu que aparentaba tener
un cuerpo real, por lo cual negaban la encarnación de Jesús. Su concepto acerca de la salvación del alma estaba basado en la gnosis o el conocimiento y no por la vía de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Estos disidentes de la fe verdadera se consideraban a sí mismos como los únicos que tenían el conocimiento espiritual, por lo cual no participaban de una comunión con los otros creyentes que no compartían sus conceptos elitistas. Por eso es que al principio de este capítulo Juan expone que los que han nacido de Dios aman también al que ha sido engendrado por él. Tenemos en el versículo 13 que se nos dice que las cosas que Juan estaba escribiendo o había escrito era para afirmar el creer en el nombre del Hijo de Dios y para que a través de este conocimiento tuviésemos la seguridad de una vida eterna, de que tenemos esa esperanza y que esa esperanza es para todos los que han nacido de Dios porque creen en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es bien importante en la vida del creyente la confianza en el Hijo de Dios. Y esta confianza se va desarrollando a través de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Se pone la confianza en Él a través del ejercicio espiritual de la oración, pues hay establecida una relación donde Dios quiere que le pidamos a Él las cosas por medio de la oración. También Dios desea que aprendamos a tener nuestras peticiones alineadas con su voluntad, porque procuramos conocer cuál es la voluntad del Señor a través de lo que la palabra de Dios nos trae. Hoy hay quienes enseñan a la gente a decretar y pedir a Dios como si éste tuviese que estar subordinado a la autoridad de estos y tuviese la obligación de conceder todo lo que ellos le pidan. El teólogo Samuel Pérez Millo expone que la oración no es el sistema para que Dios haga la voluntad del creyente, sino el método divino para que el creyente ajuste su voluntad a la de Dios. O sea, que nos sometamos a Dios en obediencia. La oración a Dios tiene su fundamento en buscar comprender cuál es la voluntad divina y las promesas de Dios contenidas en su palabra. La oración tiene también el poder de intervenir en la corrección de un hermano en la fe cuando éste ha pecado. Si alguien ve a un creyente cometiendo un pecado, el consejo bíblico es que primero vayamos en oración, porque al orar por esa persona, le vamos a estar pidiendo a Dios que le vuelva a dar vida, una vida espiritual alineada con la voluntad de Dios. Y orar por esa persona, en vez de hacer otra cosa que pueda perjudicarlo aún más, viene a ser una demostración ante el Señor del mandamiento de amar a los hermanos. Los versículos 18 al 21 nos traen
que el creyente libra una batalla contra el pecado, por lo cual resulta prioritario el saber quiénes somos en Dios y quiénes son nuestros enemigos espirituales. Debemos mantener nuestra mente puesta en que hemos nacido de Dios, por lo cual hay manera de ser libres del pecado. El maligno no tiene autoridad sobre el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque Dios le guarda. El saber esta verdad debe de llenar al cristiano de fortaleza en la guerra espiritual, porque es cierto que como creyentes en Cristo sostenemos una guerra espiritual, pero el consejo de la palabra nos dice que para vencer dentro de esa guerra debemos tomar toda la armadura de Dios para poder combatir los dardos del enemigo. Aunque estamos en este mundo, tenemos que entender que este mundo está bajo la influencia del maligno y eso es lo que nos presenta en cuanto al ambiente que está rodeando al creyente. Pero el creyente tiene que estar seguro de que él, a través de la sangre de Cristo, ha nacido de Dios, porque está apartado del mundo y está sirviendo a un Dios vivo y real. Debemos conocer a Jesús, experimentar comunión con Él. Dios se ha revelado al ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es el centro de su evangelio y de todas las cosas. Al mirarle se obtiene la verdadera visión de la personalidad y carácter de Dios. Si queremos conocer a Dios, hagámoslo conociendo a su Hijo Jesucristo, porque conociendo a su Hijo Jesucristo, conocemos a Dios. El apóstol Juan culmina esta carta con una exhortación a todos los creyentes a guardarse de los ídolos. Hemos hecho esta breve exposición interpretativa de estos versículos. Te damos gracias por la atención que has tenido a esta escuela bíblica y te invitamos a que sigas escudriñando las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús como el Hijo de Dios. Dios te bendiga. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de traer, Señor, este breve estudio bíblico acerca de estos versículos de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos siga guiando en el conocimiento de la verdad en medio de un tiempo donde hay tantos que se levantan con herejías queriendo negar la verdad y la eficacia del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario y de su resurrección. Te pedimos que cada día seamos fortalecidos en la fe y que frente a las falsas herejías podamos hacer la verdadera defensa que merece este grande sacrificio de amor manifestado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú derramas sobre la vida de tus hijos, sobre los que han nacido de ti, Señor. Te pedimos si alguno de los que nos está viendo y escuchando se encuentra enfermo, reciba sanidad
de parte de tu cielo. Y si está atravesando alguna otra dificultad, la sabiduría tuya, Señor, y la inteligencia espiritual vengan a su vida y le muestren la salida del problema. Y dentro de esta situación, esta persona pueda afirmarse más en la fe de Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, sabiendo que tú, Señor, contestas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Gracias, Señor. Amén. Amén.